La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, también Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas emisoras forman parte de la red dominica en el Perú. Tenemos otras emisoras amigas que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios. En Huánuco, Radio Huánuco. En Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno, Radio Pública. En Ancash, Radio Moro. En Huancayo, Radio Cumbre. En Satipo, Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar. En Yurimagua, Radio Oriente. En Cajamarca, Radio Los Ángeles. En Lampa, Radio San Valentín. En Cerro de Pasco, Radio Activa. En Huanta, Radio Continental. Y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted nos pueda sintonizar y pueda escuchar A Pensar Más en el momento que usted desee. También estamos en las plataformas móviles, el Face de Santa Rosa y Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web. Recuerde que ahí están todos los programas de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos en comunicación con Rosa María. ¿Estamos listos? ¿Sí? En un minuto me dicen, en un minuto estamos ya con Rosa María Palacios, porque nos va a tener que contar un poquito la historia de los $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno. $20,000 en el baño del secretario de Palacio de Gobierno. El señor dice que es de su sueldo. El secretario de Palacio gana pues 25,000 soles, pero si usted le descuenta las cosas sociales que tenemos que pagar, es mucho menos de 25,000 y por 3 meses medio que no calza, ¿no? Medio que no calza el asunto y vamos a ver cómo y qué esa platita en el baño de Palacio de Gobierno, qué hacía ahí o de quién era, dice el señor que es, ¿no? De él, de su ahorro y de su sueldo. Y también otra noticia que viene hoy día, que el señor Juan Carrasco Millones ha nombrado al señor Félix Chero, un señor que ha tenido problemas con la justicia, lo han nombrado como jefe del gabinete de asesores. Bueno, nos salimos de una y ya estamos en otra. Ya está Rosa María Palacios para ayudarnos a pensar más esta mañana. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿No le escucho? Tu micro igual que yo. El micro, como siempre nos pasa lo del micro. Buenos días a todos, déjenme centrar mejor la cámara, no, para acá que me tengo que centrar mejor, y déjenme desconectar un asunto primero. Pasa todo, a todos nos pasa en ese trabajo de la virtualidad. Claro, porque hay que cuadrar cámaras todos los días, prender micrófonos, estar listos, y no siempre es fácil, que nos olvidamos de machucar el botón. Además, Eso. Muy bien, y vamos a empezar la mañana, como lo hacemos todos los días, haciendo las menciones correspondientes de las personas que auspician este programa, que como ustedes verán, ninguna de estas personas pertenece al Estado peruano. Y lo digo a propósito, dadas las palabras nuevamente ofensivas ayer del presidente de la República. Empecemos con nuestros auspiciadores, Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º
en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores. Por supuesto, ustedes también colaboran con la rifa de Radio Santa Rosa y también colaboran a través de PayPal. Digo esto, después vamos a hablar del baño, por supuesto, pero digo esto porque el presidente de la República ayer, nuevamente, en una presentación pública, atacó a los medios de comunicación. Tiene todo el derecho a decir que no le gusta lo que publican de él, pero lo que no tiene derecho es a decir que la plata del Estado es de él, suya, y que con esa plata él premia y castiga. Castiga al que no le gusta y premia al que le gusta. Porque esa es la conducta de un dictador. Y él no es un dictador. Es el presidente del Perú. Nadie lo escogió rey y nadie le entregó el patrimonio del Estado para su administración personal. La publicidad del Estado, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, se puede poner perfectamente en medios de comunicación privados, grandes, pequeños, donde el Estado, de acuerdo a una reglamentación que establezca a qué público objetivo va dirigido el mensaje, puede poner. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que pasó cuando la ley Mulder prohibió la publicidad estatal. No había forma de que determinados mensajes llegaran a los usuarios. Si usted prohíbe toda la publicidad estatal, entonces la caja municipal, ¿no es cierto?, no puede competir con el banco con sus ofertas, porque está prohibida la publicidad estatal. Sedapal no le puede avisar en un aviso publicado en el periódico que va a haber un corte de agua. La OMPE no puede hacer campaña educativa. ¿Se dan cuenta del absurdo
Yo recuerdo los absurdos más increíbles era que las municipalidades no podían anunciar los servicios que daban. Todas las campañas, no sé, de esterilización de mascotas se perdieron porque no había forma de anunciarlo, solo por redes sociales. En zonas del país donde no hay redes sociales, el presidente cree que la plata de los medios de comunicación proviene exclusivamente del Estado. Y eso puede ser verdad justamente en sus apreciadas radios locales y regionales, a las que hizo referencia ayer. A los medios locales, sí, ellos no tergiversan la verdad. Claro, porque ahí sí, la publicidad estatal es central. Son los medios nacionales los que no viven de la publicidad estatal y a los que él no puede controlar. ¿Por qué está tan molesto? Porque a mí me llegaron desde Arequipa imágenes muy desagradables para el presidente. Nosotras no las hemos transmitido acá. Pero el presidente de la República se fue a inaugurar un comedor popular, se mandó un discurso bien bonito sobre las ollas comunes, sobre el trabajo de las madres, sobre la necesidad que teníamos todos de estar unidos y comer la comida que producían las madres, y acto seguido se fue a la picantería más cara de Arequipa. O eso es lo que no quiere que salga. Porque no comió de la olla las señoras, ¿ah? Se fue a comer a la picantería más cara de Arequipa. Y dentro de esa picantería, los gritos eran vacancia, vacancia, vacancia. ¿O no? Rosa Y María, tenemos el video, si gustas. y por favor, este es ¿Tenemos el el video video a que mano? vamos al presidente. A ver, Ujú. hay uno en el exterior y otro en el interior. O sea, hay uno No, desde afuera. esta es la del exterior, me parece. Adelante. Sí. Ahí está. No sé si lo escucharon bien ustedes, pero yo cuando me pasaron se grita vacancia, vacancia, que todo el restaurante grita. Sí, pues es un restaurante para clases acomodadas, probablemente disgustadas con el gobierno del señor Castillo. No hay por qué pasarlo, efectivamente, pero dado que dijo que esto era lo que le había molestado, bueno, lo vamos a pasar, pues. Durante la campaña, Rafael López Aliaga hizo del término mermelero un insulto cotidiano y nos envió hordas de trolls, de cuentas creadas, sobre todo para mí en Twitter, en Facebook, para este programa, todos los días insultándonos. Pero a él se unió también la izquierda, porque en eso están todos de acuerdo. Y está bien que sea así, les digo desde el punto de vista de la prensa. Si el poder nos insulta, significa que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Pero hay que contestar también de vez en cuando y decirle al presidente que no tiene derecho a decir que la plata del Estado peruano es suya y que no nos va a dar ni un centavito. Bueno, por mi parte, sus centavitos se los puede guardar donde bien le parezca. No necesitamos la publicidad del Estado para sobrevivir. Somos un medio muy modesto, eso es verdad, pero no vivimos de la publicidad del Estado, como ningún medio nacional vive de la publicidad del Estado. Hace mucho tiempo que están completamente independizados de la publicidad del Estado. Afecta, sí, a algunos en un 5%, podría llegar en algunos casos hasta un 20% de la facturación, pocos, ¿eh? Pero es menos que eso en la mayoría de los casos. Y es el Estado el interesado en anunciar, porque como digo, si no anuncia, sus campañas no llegan a las personas a las que tienen que llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ya se intentó. No es premio, repito, ni castigo la publicidad del Estado. Pero parece ser que el presidente de la República está acostumbrado a ese trato. Sus palabras se pueden leer exactamente al revés de lo que él propone. Él dice, no les voy a dar ni un centavo. El fraseo es espantoso.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando da, es porque está premiando. Esa es su relación, la relación que siempre ha tenido con los medios de comunicación. Porque para que exista un medio corrupto, tiene que existir un político corruptor, ¿no? Con la plata del Estado, además. Qué feo, la verdad. Pero la corrupción, pues, no está lejos de Palacio. En realidad está dentro del baño. Todos hemos visto con asombro ayer la revelación del acta fiscal del día viernes. Sorpresivamente, hay que decirlo porque realmente fue una sorpresa, la Fiscalía, en una acción de oficio, se presentó en Palacio de Gobierno el día viernes. El jueves ya se había conocido la renuncia del secretario general de Palacio de Gobierno, de la Presidencia de la República, el señor Bruno Pacheco, un modesto profesor de física, química y biología, con sueldo de profesor, que el presidente Castillo había elegido como secretario y había solicitado que se cambiara el perfil del cargo para que el señor Bruno Pacheco entre dentro del perfil, encaje en un perfil que no tenía, porque no era abogado, porque no tenía experiencia en el sector público, en posiciones de liderazgo, ni tenía la antigüedad en esas posiciones de liderazgo. Muy bien, contrató a su amigo, a su leal amigo, y resulta que su leal amigo aparece involucrado, según el general Vizcarra, en ese momento comandante general del ejército, en una solicitud con nombre propio para el ascenso de los amigos o hijos de los amigos del presidente. Dicho, contradicho. Y eso origina la investigación fiscal. Pero unos días después, la razón por la cual tiene que renunciar Bruno Pacheco, el jefe de la SUNAT revela cómo lo conminaba, mientras estaba encargado en el puesto, a hacerle favores también a sus amistades. A la empresa tal, no se trata de hacerla quebrar, ¿no? A fulanito me lo haces martillero, a mi amigo le alivias los formularios para que trafique con insumos químicos para la minería de oro, nada menos, ¿no? O sea, hay una ministra que quiere cerrar minas y un secretario que está interesado en que se le entregue mercurio. Bueno, renunció. Pero la fiscalía ya iba a hacer un levantamiento por el tema de los ascensos. Y entra a Palacio el viernes Bruno Pacheco, entra Ayala, estaban presentes. Y el fiscal ordena, bueno, que es de rutina, ¿no? Un allanamiento en la oficina del señor Bruno Pacheco. La oficina tenía un vestidor y un baño. Entran al baño y la fiscalía encuentra $20,000 en efectivo en el baño. Obviamente se tiene que levantar un acta y en el acta se incluyen todos estos incidentes. El señor Bruno Pacheco no solo reconoce que el dinero es suyo, ¿ah? No es que digo, uy, yo no tengo ni idea qué hace esto acá. No, dice, no, si es mi dinero, son mis ahorros. El señor ahorra en el baño de su trabajo. ¿Ah? ¿Ustedes conocen a alguien que ahorre en el baño de su trabajo? Yo puedo entender que hasta en el baño de tu casa, ¿no? Puede ser una bolsita debajo de, no sé, del tanque del water para que no te encuentre la plata tu familia. Ya. Pero en el baño de tu trabajo, ¿por qué? ¿Por qué tienes $20,000 en billetes de 100, nuevecito? Me indican que estaban precintados, o sea, con los sellos y los cintos de el banco. Y alguien me dice que los sellos y los cintos de los bancos pueden ser una pista para saber dónde se recogió y en qué fecha. $20,000. Y dicen que son sus ahorros. Muy bien. El señor secretario general ganaba 25,000 soles. Cobró agosto, septiembre y octubre. Noviembre no ha cobrado porque todavía no es 30, ¿no? 75,000 soles. Supongamos que el señor sea fakir. No come, no bebe, no duerme, no alquila, no paga nada en esta vida. Le dan de comer 3 veces al día en Palacio de Gobierno. Y ahorra los 75,000 soles. Íntegros, ¿no?
no llega pues a los $20.000, porque $20.000 son 80.000 soles gracias al tipo de cambio del señor Pedro Castillo. No, no alcanza, no le alcanza ni con el sueldo. Y ustedes dirán, bueno, en realidad tenía plata de antes, ¿no? Tenía plata, tenía sus ahorritos. Ya, claro, por supuesto, tenía sus ahorritos. Un modesto profesor de matemáticas, sí, claro, puede haber ahorrado durante mucho tiempo. $20.000 no es imposible, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué los tiene en el baño del trabajo? Porque alguien podría decir, mira, nunca cobró su sueldo y mandó que le sacaran todo para tenerlo en efectivo. Ya, no alcanza pues los 80.000. No alcanza. Y tiene acusaciones simultáneas de tráfico de influencias que pueden convertirse en cohecho y, como lo han dicho varios penalistas, en lavado de activos. Si tú tienes cantidades de dinero en efectivo y no puedes acreditar su origen, la fiscalía presume en el acto que se trata de lavado de activos, de un dinero cuyo origen no puedes explicar. Y la tenencia o ocultamiento de ese dinero, ese mero acto para la fiscalía, presume un origen ilícito porque no lo puedes explicar. ¿Cómo haríamos, pues? Ese es el secretario. Yo había leído esta historia en otra parte, te diré, a ver, cuando leí ayer dije, yo esto lo he leído antes, yo esto lo he leído antes. Y Pedro Cateriano lo puso en su cuenta de Twitter, y ahí estaba el recuerdo. Esto sucedió en Argentina, con una ministra de la época de Cristina Kirchner, que también la encontraron en el baño de la oficina, una cantidad muy superior, por cierto, porque allá, bueno, allá la cosa es de otros montos, ¿no? Acá por $20.000 te compras un congresista, ¿no? Pregúntenle a Montesinos. Video Curi Montesinos, 15.000, 10.000, entre 10.000 y 15.000 negociaban. ¿Dónde terminó Montesinos y dónde terminó Curia? Terminaron en la cárcel. En la cárcel. Por menos de 20.000. ¿Y acá qué va a pasar? No va a pasar nada. El fiscal ha pedido prisión preventiva para el señor Bruno Pacheco. No, no, no va a pasar nada. Supongo que están sorprendidos, pero digamos, esto nos lo hemos enterado ayer martes de hechos que sucedieron el viernes por una filtración de la fiscalía. Si no, no nos hubiéramos enterado nunca. Porque es normal, pues, tener $20.000 en el baño. Normal. ¿En serio? ¿Es normal tener $20.000 en el baño? Como verán ustedes, pues, aquí no hay un problema ideológico. No es que el comunismo avance. Estamos hablando de otros problemas. Estamos hablando de un problema de asalto al Estado. Nadie en su sano juicio puede creer que esos $20.000 metidos en un baño de tu trabajo, en billetitos todos igualitos y presentados de un banco, puedan ser del patrimonio personal del señor Bruno Pacheco. Y si están ahí, es porque el señor Bruno Pacheco tenía que ir al día siguiente a recoger sus cosas, que no había recogido. Y había dejado estas cositas, pues, en la oficina. No sé, yo creo que la fiscalía debería volver a ver si levantan el piso. A ver qué encuentran. De verdad. $20.000 empaquetados. No, pues. El presidente sale ayer a criticar a los medios de comunicación, a los cuales no les va a dar un centavito. ¿Por qué? Porque los centavitos se los está llevando su secretario personal. No se puede asociar a Pedro Castillo con Bruno Pacheco en un acto de receptación de $20.000, evidentemente. Pero es bastante extraño, por decirlo menos, que el señor Bruno Pacheco considere un lugar seguro para guardar sus ahorros, el baño de su oficina. Porque si estaban ahí es porque le estaba segurísimo de que nadie los iba a tocar.
yo no pongo a buen recaudo $20,000 en cualquier sitio, ¿no? Sino uno en el que estoy absolutamente seguro de que no me va a faltar un centavo. Para el señor Bruno Pacheco, ese lugar no es un banco. No quiere registro en un banco de la existencia de ese dinero. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no quiere que esto esté registrado en un banco? Porque la procedencia no puede ser explicada, como acabo de hacer sumas y restras, con el sueldo del señor Bruno Pacheco. Porque reitero, ni viviendo como fakir sin comer, sin dormir, sin beber, sin movilizarse, sin vestirse, alcanza para llegar a los $20,000 en 3 meses. No le da el sueldo. Agosto, septiembre, octubre. 75,000. Que tiene que pagar impuestos, ojo, ¿ah? O sea, es menos. El neto es menos. Se tiene descuentos. Hay que descontarle salud, ¿no? Algunas cositas. No alcanza, pues. No hay forma. ¿Ya ordenaron el allanamiento en la casa del señor Bruno Pacheco para ver cuánto encuentran en la casa? ¿O ya le dieron tiempo para que ponga a buen recaudo lo que tienen otros baños? La fiscalía, con ese hallazgo, tenía que ordenar, solicitar de inmediato al juez, pero de inmediato al juez, órdenes de allanamiento en todas las propiedades del señor Bruno Pacheco y en todos los lugares habituales de visita del señor Bruno Pacheco, para ver dónde más guarda efectivo. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. Tal vez en unos 5 años un fiscal formalice una acusación, en unos 10 lo juzguen y en unos 10 más tal vez lo sentencien, ¿no? Así pasa en el Perú. Miren ustedes el caso de Gustavo Borrit. 30 años para juzgar a los que lo secuestraron. Y ustedes dirán, bueno, en los 90 no se podía. Sí, claro, pero los 90 ya pasaron hace 21 años, ¿ah? 30 años para juzgar un delito que felizmente en este caso no prescribe, ¿no? En el caso de Gustavo Borrit. En el caso de este señor va a prescribir muy rápido. Y el presidente sobre esa materia no ha dicho una palabra, ¿no? ¿Saben qué va a decir? Que se investigue, que caiga todo el peso de la ley. Yo soy el primer interesado. Yo no quiero tener junto a mí gente vinculada a la corrupción. Tenemos corruptos hasta para exportar, bla, 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 bla. Recuerden ustedes que su secretario Bruno Pacheco negociaba el nombramiento del jefe de la SUNAT con él, ¿ah? Le decía, acá tengo tu resolución, ¿ah? Vamos a agarrear, porque no todos los ministros están de acuerdo, ¿ah? ¿Le habrá cobrado por la gestión? Lo cierto es que nos enteramos de esas conversaciones no negadas por Bruno Pacheco, obviamente por el otro interlocutor, que es el jefe de la SUNAT, que tendría que contar mucho más de lo que ha contado, porque tal vez nos dé algunas pistas sobre cómo llegaron los $20,000 a la oficina del señor Bruno Pacheco. En fin, Abel, un tema terrible, pero terrible. Y lo del teléfono también, Rosa María, ¿no? Es ¿Cuál bien teléfono? raro que el secretario no entregó el teléfono cuando le pidieron el teléfono. ¿Quiere haber En el entregado teléfono el debe, teléfono? Me tiene todas las pruebas. lo habrá echado al desagüe, no sé dónde, pero no, De hecho, no otra de las tengo cosas, teléfono, ¿no? No, nada, claro, porque aunque tú borres todo, siempre es posible un peritaje policial con tecnología muy especializada para recuperación. Se debe haber comido el chip, más o menos. Claro, porque además, dentro de la torpeza que caracteriza, ¿no es cierto?, al que cree que es omnipotente, porque el poder le da eso a las personas, la sensación de la omnipotencia, la sensación de que pueden cambiarlo todo, lo dominan todo. Es terrible el poder, ¿ah? Y se los digo porque hace 20 años o más que lo observo día a día. El poder le da a las personas la sensación de que son omnipotentes. Entonces, se descuidan, pues, se descuidan completamente. Son todopoderosos. Y un día
tienen que pagar por sus descuidos. Eso es terrible también. Ahí en las redes sociales decían, no ha sabido hacerla. Como si hubiera una forma de hacer esto bien, ¿no? No, no hay forma de hacerlo bien. Está mal, por donde se mire. Usted no puede tener $20,000 en el baño de su trabajo. Porque si ustedes me dicen, no, pues es que en la caja fuerte de la oficina hay una cantidad de dinero para hacer pagos, qué sé yo, de caja chica a vendedores. Por supuesto, todo eso está contabilizado, etcétera. No, 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 no. Estos eran sus ahorros que caminaban con él. Él caminaba con sus ahorros y los guardaba en el baño. Miren, como dicen, cuando camina como pato y hace cuacuá, ¿no? Es pato, pues, ¿ah? Esto se parece, ay, ¿cómo se parece? ¿A qué se parece? A ver, se parece a una coima, ¿no? Se parece un montón. Es bien parecida a una coima. Qué raro, ¿no? Que la verdad que el poder obnubila y hace perder la noción absoluta de la realidad. La única cosa de la que nos podemos alegrar es que su reinado fue corto. El reinado del señor Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno fue corto. Llegó a los $20,000, digamos. No llegó a más. A ver, hay más cosas importantes. Han suspendido el concurso para nombramiento. No han anulado la prueba. Ojo, han suspendido. La suspensión quiere decir una pausa en el tiempo, pero no quiere decir que se haya anulado el examen. Lo que está demandando el SUTEP es la nulidad del examen por la filtración. Fiscalía también está investigando. Según la prensa local, hoy hay más de 30 involucrados en el Ministerio de Educación en la mira para determinar si este fue un acto de corrupción o fue un sabotaje. Cualquiera de las dos posibilidades está en las hipótesis fiscales. Un acto de corrupción en el sentido de vender la prueba o un sabotaje en el sentido de buscar justamente la nulidad de la prueba vía su filtración. En eso se está trabajando, se han suspendido los efectos de la prueba. Es decir, no importa la nota que uno haya sacado en esa prueba, por el momento se suspenden sus efectos y se suspende el nombramiento. Lo cual es una pena porque eso es un proceso que viene desde el 2020. Ya viene atrasado. Pero creo que sería mucho más claro para todos que, en efecto, dada, ¿no es cierto?, la filtración masiva acreditada por varios medios de prensa, a través, tal vez de una forma inocente, pero se hizo, de los profesores de estas academias de preparación. Tenemos el caso de un profesor que filtra a 2.500 alumnos la prueba. Mire, con 2.500 alumnos no hay forma de que no llegues a través de WhatsApp. Probablemente, yo decía, 10 por cada uno a 250. Es decir, todos los profesores tenían los resultados de la prueba. Ahora, habrá que ver cómo salen los resultados también, ¿no? Eso sería interesante de ver. Hacer una auditoría, ¿no? Una pericia a las respuestas, ¿no? Y si hay una respuesta, por ejemplo, con error y el error es masivo y repetido, bueno, es que todos se copiaron, ¿no? Muy bien, Abel. Tenemos a Paula Tábara, una politóloga peruana, para hablar de la situación del Perú, para hablar de lo que nos está pasando como país. Por supuesto, el tema minero sigue en la agenda. Y hacemos una pausa y volvemos con ella, Abel. Así es, Rosa María, y también para que nos analices por qué nuevamente el señor Juan Carrasco Millones, ministro de Defensa, ha nombrado al señor Félix Chero jefe del gabinete de ministros, de su ministerio, cuando en el año 2018 él fue sentenciado a 8 meses de pena privativa. ¿Piden currículum para entrar a trabajar en el Estado o piden Os pido prontuario? pronto. No lo sé. No sé. A ver, hay que tener esto en claro. El señor Carrasco ha sido fiscal.
conoce la ley, conoce qué cosas son antecedentes. Es evidente que una persona que ha sido sancionada con 8 meses, ¿no es cierto?, ya cumplió su condena y los antecedentes penales se borran, como ustedes saben bien. Pero creo que con Google te enterabas, ¿no? ¿Y cuál fue el delito que se le imputó a este señor? 2018. Pero ¿cuál fue el delito? Fue con que tuvo un problema en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ok, Exactamente, a ver, ¿qué fue tipo? inhabilitado ¿No? Porque una cosa, es, no por sé, patrocinio ilegal, ok, valerse de su función para patrocinar actos ilícitos en el año 2018 y condenado a 8 meses de pena privativa de libertad efectiva, siendo inhabilitado por ese mismo periodo. La claro, parte pero agraviada fue a la Universidad Pedro Gallo, donde el abogado se desempeñó como asesor legal del vicerrectorado administrativo. En segunda sala penal de apelaciones lo absolvió el abogado en segunda instancia. ok, Abel, pero Ujú, si está absuelto, nunca fue condenado. ¿Te das cuenta? Y una condena privativa de 8 meses es una condena bien baja, es rarísima. Una pena privativa de la libertad de 8 meses indica que en realidad el juez no ha querido utilizar el artículo que le permite que las penas se cumplan en libertad. Cuando las penas son menores de 4 años, el juez, y normalmente, no siempre, pero normalmente autoriza libertad. Hay un poco, algo raro en esa ujú, historia, ojo, algo ujú, raro en esa historia, pero si fue absuelto no hay nada que decir. No podemos ujú. criticar al ministro si es que fue absuelto. Y habría que Pero ver no hay, qué pasó. la pregunta sería, ¿no hay cuadros dentro del gobierno que no tengan Claro, no nada, podemos. ni una sombra para mal pensar, para dudar? Hay Claro, gente sin anticuchos, como se decimos. claro. ¿No hay? Es difícil encontrar abogados que no tengan algún tipo de denuncia penal. A mí por difamación me han denunciado varias veces, obviamente he ganado todas, ¿no? Pero, sobre todo en el caso de querellas, pero sí, tienes toda la razón, sería mejor contratar gente que no Que no tenga tenga nada. sentencia en última instancia, ¿no? Sería Así mejor. es. Vamos a Vamos, la pausa, Rosa María. Vamos a la pausa y recuerden que el PayPal de nuestra emisora los está esperando en la página web. PayPal me dicen, ¿no? PayPal los está esperando y nosotros no recibimos un sol de ningún gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del anterior. Así es que con tranquilidad y también nuestra rifa que hacemos para el 10 de diciembre. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También estamos en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, también Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Huancayo Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital nos pone en sus pantallas y AM Tagua nos pone en podcast las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, Quillabamba y el canal de YouTube de Santa Rosa. Rosa María, adelante, ya está con nosotros la politóloga Paula Tábara. Adelante. así es. Muchísimas gracias a Paula Tábara por estar con nosotros esta mañana para analizar un poco los hechos que estamos viendo, la a veces convulsionada situación política del Perú. Y para ello tenemos que recurrir a una politóloga porque las cosas se ponen cada vez más complicadas. En estos primeros 100 días, Paula, yo quisiera empezar con una pregunta que te podría hacer un periodista extranjero. Y le puede preguntar, doctora Tábara, ¿cómo usted describiría, ¿no es cierto?, desde una posición política, las características de el gobierno hasta ahora de Pedro Castillo? O sea, ¿qué tipo de democracia es esta? Hola Rosa María, buenos días. Mira, esta
esta nuestra peruana, digamos, en primer lugar, incluso más allá de quién gobierne, es una democracia, como diría mi colega Eduardo Arayán, muchas veces precaria, ¿no? En el sentido de frágil, ¿no? Débil en aprendizaje. Tenemos 21 años de retorno a la democracia, pero en el que hemos tenido pues ahí su dificultad, creo también porque no necesariamente hemos logrado solidificar los valores democráticos de ciudadanía, también los partidos políticos. Entonces, una democracia que rápidamente se hace volátil a contextos no tan democráticos, ¿no? Y a actitudes de nuestros actores políticos también no tan democráticas. Entonces, Democracia precaria, pero estamos transitando hacia un autoritarismo o no, o esto es más caótico que eso aún. yo creo que no estamos transitando hacia un autoritarismo. Creo que eso sería plantear que nuestros actores políticos son mucho más capaces y elucubrantes quizás de lo que son, ¿no? Digo precaria en el sentido de que los valores democráticos de todos los actores, del Ejecutivo, pero también en el Legislativo, no son necesariamente asentados en vamos a defender y vamos a dialogar y a negociar desde la democracia, sino que rápidamente encontramos actitudes cercanas a lo autoritario, ¿no? Que abandonan lo democrático. Entonces, si no me gusta lo que la prensa dice, rápidamente digo, te voy a presionar. Si no me gusta lo que el Ejecutivo hace, rápidamente digo vacancia, ¿no? Si no, en lugar de encontrar los mecanismos existentes por la democracia para que todo esto se maneje de otra forma, en lugar de valorar la libertad de expresión, la libertad de información, la transparencia y acceso a la información pública, en lugar de valorar los mecanismos como estaciones de preguntas para cuestionar a los ministros, el trabajo legislativo, que hemos visto que también ha sido pobre, por ejemplo, para cambiar las normativas, pues en lugar de todo eso, voy encontrando otras formas de pinchar que no son las más democráticas, ¿no? Y creo que eso Ahora, ha sido, no en estamos, general, estos 100 días. para que quede claro para todos, no estamos tampoco en un autoritarismo, digamos, competitivo, la frase, la categoría que crea Levitsky para definir los 90, es decir, si hay competencia, porque si hay elecciones, pero detrás hay un dictador, para utilizarla, o un autócrata, para usar la definición más correcta, que es el que, digamos, controla los hilos del poder, ¿no? Claro, Modelo y además en esa conceptualización de Levitsky, tiene que ver no solo con controlar los hilos del poder, sino, por ejemplo, con que las elecciones terminen siendo una pantomima. Y lo cierto es que nos gusten más, nos gusten menos los resultados, estas elecciones fueron correctamente realizadas, ¿no? así es, o sea que no Entonces, no hay tenemos, un control general de las cosas para hacer como que decidimos, pero no. no. Entonces, primero, elecciones libres. Yo creo que hay libertad de prensa en el Perú, pese a que no le guste al presidente, eso es otra cosa, pero que la hay. Y no estamos transitando hacia un modelo autoritario de carácter socialismo del siglo XXI, modelo Venezuela, ni tampoco a un modelo autoritario tipo Bolsonaro. O sea, No, ese peligro ha sido por el momento conjurado, ¿crees? yo creo que no estamos transitando, que no había condiciones en ningún contexto para que se transitara hacia ello. Mira, preocupaba, por ejemplo, que la situación que ocurrió hace algunos días con las Fuerzas Armadas llevase a que de alguna manera se posicionaran, ¿no? Y nos colocásemos, siempre decimos, para un modelo como el venezolano, qué sé yo, hay que recordar que tenían todo respaldo de las Fuerzas Armadas. Bueno, preocupaba, y también para los golpes de Estado como el de Chile, implicaba que la derecha tenía todo. Bueno, allí hubo como un momento de tensión, y parece que lo hemos transitado mal que bien, con los cuestionamientos, con las salidas de ministros y tal, pero que lo hemos transitado sin que llegase a esa crispación. Habrá que saber si finalmente eso es así, pero en algún momento, por ejemplo, la ex ministra Sparch, primera mujer en ser ministra de Defensa en nuestro país, bien dijo que las Fuerzas Armadas habían cambiado en estos años, habían consolidado principios democráticos, entonces no creía que se prestasen a una cosa como esa.
En ese sentido, entonces, creo que esos miedos que se quisieron generar en algún momento, hay que dejarlos de lado. Debería preocuparnos quizás cosas más de a pie, ¿no? La capacidad que está teniendo el Estado de gestionar estos Vamos nombramientos a ir que ahí, llaman pero la ahora, atención, digamos, ¿no? primer temor disipado, el Perú no transita hacia un autoritarismo, ni siquiera un autoritarismo competitivo. Ahora, si tuviéramos que caracterizar políticamente a Pedro Castillo, alguien le preguntaría también, un periodista extranjero, pero doctora Tábara, Pedro Castillo dice que no es comunista. ¿Qué cosa es ideológicamente Pedro Castillo? Creo que quizás lo que podría conceptualizarlo, aunque ya lo decíamos la vez anterior que nos reunimos, Perú nunca termina de entrar en una categoría, eso sí, no es el reto permanente de los politólogos, ¿no? Claro. Creo que podríamos caracterizarlo como alguien que se plantea a sí mismo, al menos, desde el populismo. Es decir, desde una lógica de representar a la población. Porque creo que hay que diferenciar también el populismo del clientelismo. Muchas veces se dice que algo es populista porque implica regalar, implica dar, etc. En la conceptualización tiene más que ver con querer decir, yo encarno lo que el pueblo desea, lo que el pueblo es, lo que el pueblo necesita. Pero Yo una soy una cosa es encarnación lograr popular. encarnarlo con éxito, esta voluntad popular. Pensemos en el Evo Morales del primer gobierno de Evo Morales, que logra efectivamente durante mucho tiempo encarnar, estoy hablando del primer gobierno, no del tercero, no y creo que esa es un poco la expectativa de lo que busca Pedro Castillo hacer, ¿no? El presidente Ahora, muchas veces se nos muestra planteándose así, ¿no? Nosotros, los más pobres, yo los conozco, versus los otros, porque para construir un pueblo tienes que construir un los otros, ¿no? hay unos extraños, unos ajenos, ¿no? Ahora, el éxito de eso todavía también tiene que ver con cuánto logres realmente constituir ello y representar esas expectativas populares, ¿no? Que no necesariamente tampoco lo estamos viendo del todo, ¿no? Exactamente, después vamos a eso. Pero desde el punto de vista, digamos, ideológico, él se asocia con un partido que sí tiene un ideario claro, o por lo menos está claro en la cabeza de Vladimir Cerrón, que se declara marxista, comunista, leninista, mariateísta, y que tiene posición más o menos tomada en todo, frente a un Pedro Castillo que tiene cero posición, más o menos en todo, y que además si la tiene también la puede cambiar. El presidente se está quedando sin partido. Sí. El último presidente sin partido que tuvimos fue Martín Vizcarra. ¿Qué viabilidad tiene una presidencia sin partido? Va a depender de si realmente se queda sin partido, porque en realidad lo que cuenta es quedarte sin bancada. Claro. No. Entonces, va a depender de cuánto logre todavía, digamos, bregar en esa separación de la bancada de Perú Libre y cuántas alianzas también, seguramente más estratégicas que programáticas, logre consolidar con otras bancadas. O sea, allí el asunto va a ser realmente una cosa muy de negociación cotidiana para tratar de pervivir. ¿Eso es fácil? No. Eso lo podía hacer Martín Vizcarra, medio hacer, digamos, por algunos meses, sí, pero igual vimos que lo llevó a una vacancia. Y el presidente Pedro Castillo tiene que intentar gobernar todavía durante 4 años y medio más, ¿no? Entonces, es Claro, el presidente Vizcarra era un hombre más taimado, más astuto, más producto de la política regional que obliga a estar todo el tiempo en permanente negociación, ¿no? Pero Castillo no tiene esos antecedentes y tiene que básicamente negociar con Acción Popular y Alianza para el Progreso. Él tiene media bancada, digamos, de los 37, digamos que la mitad, 15, 17 tal vez, son leales, ¿no? 20, con entusiasmo, pero no más. Y él necesita 45 leales para que no lo vaquen. Y solo sí. claro, y solo los va a sacar de, bueno, Juntos por el Perú, que son 5,
pero necesita el apoyo de la bancada de Acción Popular y sobre todo la de Acuña. ¿Eso lo ves viable en el tiempo? Los dos partidos, acuérdense ustedes, fueron disueltos por Vizcarra en el 2019 y fueron los que apuñalaron a Vizcarra en el 2020. Sí, Esto, allí volvemos sobre las lógicas de democracia precaria, ¿no? Con dos partidos políticos que si bien ahora se están posicionando discursivamente más cercanos al sostenimiento del gobierno, que este no es el momento, son dos partidos cuyas actuaciones anteriores nos han mostrado cosas distintas. Hace unos días, Martín Hidalgo, que es de las personas que más conoce del Congreso, ¿no? En el país, decía que comentaba en una entrevista con Jonathan Castro que aparentemente la decisión de Acción Popular, por ejemplo, está vinculada con un porcentaje de aprobación. Mientras el gobierno se mantenga por encima de determinado porcentaje de respaldo, creo que era el 25%, Acción Popular le seguiría, Acción Popular, Alianza por el Progreso, le seguiría de alguna manera respaldando. Si ese apoyo caía, entonces ellos identificaban que el gobierno ya no era popular, por tanto ya tampoco convenía a su partido y a su organización aliarse con alguien que no estaba siendo popular, comprarse los costos de esa alianza, digamos, y se plantearían pasarse a los sectores vacantes, digamos, vacadores, ¿no? vacadores. Ahora, esa es una lección aprendida con Merino, aparentemente, ¿no? Porque vacaron a un presidente que tenía popularidad, porque Vizcarra, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con su forma de manejar la pandemia, fue popular durante la pandemia, muy popular en algunos momentos, y Acción Popular fue parte de la conspiración vacadora, y al final tuvieron que retroceder porque Merino simple y llanamente era inviable popularmente. Entonces, parece que esa es una lección aprendida, ¿no? Que sin el pueblo no pueden hacer nada, pero el problema es que la popularidad del presidente, o sea, un presidente puede ser impopular, pero no necesariamente la decisión de la vacancia será una decisión popular. Eso es jugar con fuego, ¿eh? Exactamente. Podría ser otra cosa. Exactamente, y eso creo que hay que tenerlo muy en consideración, porque igual como el presidente Castillo quizás no era un candidato muy popular, y aún así era un candidato para un buen sector de la población votable prioritariamente, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el tema de la vacancia. El gobierno o el ejecutivo puede tener poco respaldo, pero pensemos que el Congreso también ya tiene una desaprobación del 70%. La presidencia del Congreso, que sería quien en ese escenario de largo plazo se queda luego de dos vacancias, porque además habría que vacar a la vicepresidenta, se quedaría, tiene 55%, 52% de desaprobación en esta última encuesta. Entonces, hay un conjunto de factores a tener en cuenta, pero además creo que hay que tener en consideración nuevamente que la vacancia debería ser lo más extremo. O sea, que no deberíamos, es lamentable, creo, a pesar de todos los errores que haya que reconocer y las dificultades, Claro. y lo grave que es que estemos en un contexto pues donde todos nuestros actores políticos tienen cosas que cuestionar. Lamentablemente todo ello no se está gestionando como debería, que es desde los principios de la democracia. Ahora, o sea, reconocer que alguien ganó una elección y que hay que fiscalizar de otra. Al margen de mi opinión personal y constitucional sobre la vacancia, creo que, no sé qué le parezca esto, para construir una alternativa de vacancia, tiene que haber una narrativa, digamos, de sustitución. Yo saco a Castillo y en sustitución, ¿qué tengo? Algo mejor debería. Debería, ¿no es cierto? Bueno, ese algo mejor pasa por un proceso electoral. Entonces, de repente, a los que están pensando en vacar, ¿no es cierto? En ese proceso electoral, pues ganan Tauro las elecciones, ¿no? Entonces, no va a ser mejor, o sea, peor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Y yo no creo que la derecha vacadora, o sea, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, hayan sido capaces de construir una narrativa de un futuro mejor.
Mientras no lo hagan, la vacancia no va a ser popular. Es Porque imposible. además parecen construir digamos, narrativas de esto es muy malo, Claro, sin tener en consideración, y entonces, ¿qué es lo muy bueno? Volver a lo anterior, y ojo que en lo anterior tenemos muy fresco todo lo que hemos visto durante la pandemia, ¿no? O claro. sea, ¿qué es lo anterior? Una salud pública absolutamente precaria, escuelas donde los niños no tenían cómo conectarse luego al Internet, pero además creo que cuestiona la propia construcción de la idea de representatividad. Es decir, se olvida, por un lado, de que hay un conjunto de la ciudadanía que todavía se siente representada por Pedro Castillo, que nunca se ha sentido representada por los ideales, planteamientos o representantes de la derecha y de la extrema derecha, además que tenemos también ahora presente en el panorama, y que tampoco se sentiría entonces, digamos, cercana incluso a los planteamientos que se hacen. Y creo que allí hay una tarea también, ¿no?, de la otra parte, ¿no? Y, ok, si nosotros en principio sí representamos eso, ¿cómo hacemos para que esa representatividad se haga real? O sea, no prioricemos otros intereses, ¿no? Que creo Ahora, que cuando hablas de la carrera pública, por ejemplo, hoy, cuando estos días hemos hablado de las dificultades con el tema de la política de transporte, ahí hay un conjunto de cosas que representan desde ambos lados, a ambos lados del espectro político deberían cuestionarle que eso representa más lo que interesa y preocupa a la población. claro. Ahora, Chile, que es un vecino que nos presenta un espejo interesante. Sus elecciones están comenzando a parecer mucho a las elecciones peruanas. Es decir, uno lleva a preguntarse, ¿qué ha pasado en pandemia en América Latina para que los pueblos escojan en los extremos? ¿Hay un efecto ahí? ¿Hay algo que nos quiere decir? Hemos sido, digamos, transformados por estas experiencias masivas, multitudinarias de cuarentenas largas, porque nos hemos radicalizado como sociedad, ¿no es cierto? Y tenemos un pensamiento cada vez, yo lo veo en redes sociales, más binario, conmigo o contra mí, este o el otro, pero no hay nada en el medio. ¿Qué pasó con los famosísimos centros latinoamericanos que siempre eran los que aglutinaban el voto? Yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, efectivamente, la pandemia desnudó, y sobre todo en países como Chile, como en Perú, lo que los modelos económicos que habíamos empleado habían ayudado en términos macroeconómicos al crecimiento, pero también habían ahondado desigualdades sociales, y eso entra con fuerza. En Chile con más fuerza, porque en realidad en Chile no viene de la No pandemia ha viene sido atrás. como gota que colma el vaso, pero viene de por lo menos 10 años atrás, ¿no? Y frente a eso, frente a ese crecimiento de la demanda y el cuestionamiento, también hay un ayornamiento de quienes sienten que sus privilegios puedan ser tocados, ¿no? Eh, con más razón, creo, de nuevo, en un Chile donde no solo se trata de privilegios tocados, sino del tema constitucional de por medio, ¿no? Hay que recordar un país muy marcado por determinadas situaciones de la dictadura y la transición, ¿no? Una constitución que tal vez, no se llegue a aprobar. Es, Porque, una, es todavía un tema complicado allí de resolver. Y lo claro, otro que creo que hay que reconocer, diciendo esto, que bueno, explica un poco por qué hay quienes se posicionan con más facilidad hacia un lado o hacia el otro, y cómo eso tiene un efecto directo en las elecciones sobre el centro. Lo otro que hay que decir es que en algunos casos ha sido, como yo creo que es el nuestro, un centro precario que por tanto deja de convencer porque ya no te creo realmente que vayas a hacer políticas al medio, ¿no? Digamos, no es un centro ideológico que construye desde la socialdemocracia, el socialcristianismo, una propuesta de país, sino que se pliega a alguno de los dos lados de vez en cuando y que no necesariamente entonces convence. Y en otros casos, además, un centro que ha gestionado sin responder a los cambios, ¿no? No digo que o sea, no planteo que el centro esté mal, sino que la forma en la que nuestros centros se han construido
no ha sabido responder a esas necesidades. Mientras que vemos como en el norte de Europa, donde por un tiempo hubo más bien gobiernos de derecha, se está volviendo hacia el centro, ¿no? Porque se Claro. ha reconstruido ese discurso. Pero aquí todavía estamos en esa etapa anterior donde el centro no logra convencer. Y lo No, otro, no, en tercer lugar, que es más complejo y sale, digamos, del escenario de la política institucional o como querramos llamarle, tiene que ver con sociedades polarizadas, con el papel de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las identidades en general que hoy en día se construyen más en oposición, y entonces esto que es cultural más macro se refleja también en lo político, ¿no? La cultura del hater y del troll no solo está en los espacios en el que tú y yo opinamos, sino también para criticar a los estilos de vida, a la persona que decide así, que hace esto o esto otro, ¿no? Y eso. a mí lo que me sorprende, te digo, siempre es la virulencia, ¿no? La estridencia de la crítica, como tú dices, la cultura del hater, ¿no? O sea, es una cosa, claro, mucha protegida en el anonimato, ¿no? Si estas personas realmente tuvieran que pararse delante de su familia y hablar en esos términos, creo que se morirían de la vergüenza. No todas, pero bastantes, ¿no es cierto? Pero está presente, ¿no? O sea, digamos, esas Revela. sensaciones que allí hay pues hasta médicos y neurocientíficos investigando cómo hemos descubierto que esto nos estimula determinadas cosas, han Exacto. hecho que entonces esa misma política del apasionamiento salga no solo de ahí, sino a los medios de comunicación, o sea, a la declaración que haces en el pleno, y entonces, claro, no nos sentimos representados por determinados parlamentarios, pero bien que escuchamos una y otra vez la exposición de la que le dice, eres un tal, eres un cual, ¿no? Y bueno, ese estilo de hacer política empieza a primar en una sociedad Claro, que parece hay, cercana a esos y estilos. eso es culpa también, hay que decirlo, en parte de medios de comunicación, hay una predilección por el morbo. O sea, obviamente nos interesan las noticias que tienen este componente de invasión de espacios que fueron íntimos. Yo en mi foro interno puedo pensar muchas cosas, pero normalmente no las digo, ¿no? La posibilidad de que podamos ingresar a ese foro interno y escuchar cómo alguien insulta a otro en la vía pública es algo que deleita, ¿no es cierto?, a las multitudes, pero no construye absolutamente nada. Y ese es el problema, no construye nada y ahí estamos, sin posibilidad de construir. A esto agreguemos, ya para ir cerrando nuestra conversación, las metidas de pata de esta semana. Creo que la metida de pata, bueno, una no es una metida de pata, salvo que se discuta la decisión del presidente de nombrar a Bruno Pacheco en primer término como secretario, ¿no? Porque es evidente que una inspección pues inopinada de la Fiscalía el día viernes, ya se filtra el resultado el día martes, el presidente de la República tiene un problema gigantesco del cual tiene que decir algo. O sea, tiene $20,000 en el baño de su secretario. Entonces, eh, eh, estos manejos de crisis para este gobierno, para todos los gobiernos es difícil, pero para este gobierno es desastrosa. ¿Por qué no ha salido anoche el presidente de la República a decir, perdón, que lo metan preso, no tengo nada que ver? Silencio. Silencio absoluto. Mirta Vázquez el viernes se fue de boca y ha tenido que ella misma contradecirse y decir, yo no puedo hacer nada unilateralmente. Había dicho en Ayacucho, no habrán ampliaciones. No habrán ampliaciones. Y yo no puedo decir nada unilateralmente. Entonces, queda mal con todos. Con la empresa que destruye y con la comunidad a la que le ofrece algo que no puede cumplir. ¿Qué está pasando aquí? Creo que, como bien planteas, hay dificultades en el manejo de crisis. Ahí hay que tener en cuenta que existen especialistas en manejo de crisis, ¿no? Y que cuando uno tiene partidos políticos sólidos y formados, una de las cosas en las que se forma a sus liderazgos políticos es en manejo de crisis. Yo estudiaba un máster para entender liderazgos políticos, una de las cosas que te enseñaban era cómo manejan las crisis los políticos, qué tiene que hacer. Hay hasta fórmulas planteadas, fechas, tiempos, cosas muy estudiadas alrededor de ello, pero claro,
partidos Equipo. precarios con candidaturas que muchas veces se arman al final, pues eso no hay. Y además, como hemos dicho, también hay debilidad ahora mismo, el caso del señor Pacheco, una de las muestras, en decidir o en acompañarse muchas veces de personal mucho más capacitado que te ayude a salir de esas situaciones, ¿no? Pensemos que estas situaciones, indeseables como son, ocurren muchas veces, no solo en este gobierno, en múltiples gobiernos, pero Todos. tienes que poder reaccionar ante ello. Y creo que allí sí estamos viendo demora y debilidad en la reacción, porque esos abruptos, que de nuevo son indeseables, pueden ocurrir en el calor de múltiples cosas o por pretender, no sé, acompañarte de gente que sea de tu confianza o etcétera, que no lo justifica, pero que ocurre aquí, ocurre en muchos gobiernos. El asunto es cómo salgo rápido, ¿no? Y logro cambiar entonces el tono de la noticia. Y eso todavía es una debilidad en el gobierno, también por su relación con los medios de comunicación, porque como bien dice, se puede salir el domingo en un programa, en horario estelar, explicar algunas cosas, presentar algunas otras y salir de ello. Debilidad en la comunicación que venimos planteando desde el inicio, ¿no? Se puede no acercarse a los medios que no te... y aún así llevar a cabo espacios de Además, comunicación, ¿no? hay que decirlo, es también por parte del presidente y su entorno, pasa siempre, ¿ah? No es solamente este presidente, poco conocimiento de cómo trabajan los medios de comunicación y qué es lo que buscan los medios de comunicación. O sea, para mí los políticos se dividen en dos clases. Hay solo dos, desde mi punto de vista como medio de comunicación. Solo hay dos. Todo el mundo sabe sobre cuáles son. Los que me dan entrevista y los que no me dan entrevista. No hay más. Ideológicamente los puedo clasificar, pero desde el punto de vista de mi trabajo diario, y los que están en el poder, por ejemplo, nunca me dan entrevistas, porque yo no negocio las entrevistas. Esa es Y una, hay esa, un, esa hay es un una punto cuestión allí, importante. quizás desde las clases de comunicación, ¿no? Si tú no informas, la información se va a buscar igual. Y lo que vas a Exactamente. terminar, lo que se va a transmitir, quizás sea no solo no lo que tú querías, sino muchas veces lo que no necesariamente es la información acuciosa, porque se consiguió de otro sitio y tú tenías la información precisa y la podrías haber transparentado de otra forma. Te Es transmite una información mediada, o sea, otra. la batalla Ontológico. permanente, ¿no? Que, más allá de nuevo, de este gobierno en particular, la batalla permanente porque la narrativa sea la tuya, Claro, claro. ¿no? Y eso es un Y además, tema y además pendiente. y teniendo en consideración además, tomemos la crisis de la minería este fin de semana, ¿no? Que el mismo Estado tiene varias narrativas. O sea, una cosa es hablar con el ministro de Energía y Minas, que le dice a la prensa de frente, yo con usted no hablo, porque yo hablo con quien me trata bien, con quien no me da problemas, ¿no? A una ministra que dice que ella lo que quiere es el diálogo, le preocupa el diálogo, el acompañamiento y el diálogo, a una OEFA que dice, perdón, comunicado, yo he hecho 82 inspecciones en estas 4 unidades mineras, o sea, yo cumplí con mi trabajo y he multado las cosas que creo que, pero ahí no he mandado el cierre de nada, ni he suspendido la operación porque no hay nada que atente contra la vida humana. Y luego otras entidades del Estado con informes diciendo nosotros sí hemos encontrado problemas, pero no sabemos cuál es la causa. Y probablemente la causa no sea la minería, sino causas naturales. O sea, distintas dependencias del Estado, del mismo Estado, con narrativas completamente distintas, que ni siquiera son uniformes. ¿Por qué? Porque no hay un sentido propósito, porque nadie las ordena. Porque la ministra se manda el viernes a solucionar un problema puntual, ¿no es cierto?, utilizando una estrategia que no ha sido consensuada con ningún otro organismo del Estado. Entonces, es imposible gobernar así. Es difícil gobernar bajo esa, digamos, bajo esas disparidades, de nuevo, en un espacio en el que
Yo sí creo que es muy valioso de este gobierno, es de las cosas que, digamos que cuando me han preguntado de qué destacas de este gobierno, creo que la forma en la que se están asumiendo los conflictos sociales, más allá del anuncio en específico, la legitimización del actor social que tiene derecho a ser escuchado es importante, ¿ya? Frente a otros contextos en los que lo que hemos visto es bomba lacrimógena, ¿no? Y aquella expresión del perro del hortelano que planteaba en su momento Alan García, ¿no? Entonces creo que una de las Pero cosas la que desde el respuesta, análisis claro, político uno valora es ese actor. Ahora, sí es cierto de nuevo que esa respuesta o esa valoración importante, parte de valorar también el conflicto, tiene que ser poder solucionarlo mediante canales institucionales lo más adecuados posibles. Porque entonces también es que muestras que esa valoración es plena, no solamente discursiva o la cercanía, sino también en poder dar soluciones reales o claro. alternativas Y y además, diálogo lo que haces concreto. en un manejo de crisis básico, ¿ah? Es hacer un mapa de tus actores y de cuáles son los intereses. Y resulta que las comunidades tienen intereses múltiples. Y el problema es que muchas veces tienes que lograr un camino en que no sea suma cero, es decir, le doy a este y le quito a este, sino que le tengo que dar a los dos lo que piden que sea razonable. Y el problema es que yo percibo, por ejemplo, que en ese mapa de actores, PCM no consideró a los trabajadores de las empresas mineras, siendo actores claves, ¿no es cierto? No consideró a los proveedores locales, no hizo un buen mapa de ese conflicto. Y es lo mínimo, ¿no es cierto?, que el Viceministerio de Gobernanza Territorial le tiene que dar a la ministra como, mira, acá tenemos esto. Además, esta comunidad está peleada con esta comunidad por este otro tema, y esto a su vez genera esta otra situación y esta otra situación. Entonces tienes un mapa mucho más claro de lo que te estás enfrentando. ¿No es cierto? No he visto eso. Y igual en otros conflictos, más allá de decirles ustedes son muy buenas personas, los queremos, los vamos a acompañar, no se dejen terruquear, les pongo el ministro de Justicia, que además también es peligroso, ¿no? Porque el mensaje que da la ministra es, solo yo lo puedo arreglar. Entonces en este momento tenemos conflictos sociales que exigen la presencia de la primera ministra. Si no, no hay nada. Y entras en una situación que es bien complicada de manejar a nivel nacional. Es complejo y es un momento, es un contexto en el que efectivamente quizás hay que recordar también que la Premier está en proceso de, como todos, de aprendizaje, pero además de ordenar la casa en su caso, yo creo, Así porque es. Tiene que ordenar lo suyo. se ha encontrado un gabinete que no necesariamente era el que ya hubiese elegido, se ha encontrado seguramente en PCM, ¿no? Con el asesor que tenía, un conjunto de actores que no necesariamente son todos los que hubiese querido para gestionar mejor los conflictos y y Claro. su sector en general, digamos, ¿no? Entonces es un momento de ordenar la casa y lo que pasa es que en el Estado eso no te da, no es que puedes decir, espérenme un ratito, no Claro, denme aguánteme un 30 ratito. días y luego seguimos dialogando, sino que tienes que responder sobre la marcha. Y es Sin verdad, embargo, por ejemplo, allí ha habido, si hablamos de manejo de crisis, una mejor reacción que en otros contextos. No, ok, nos damos cuenta que esta quizás no es la manera, reunámonos. Y creo que ahí hay que valorar la reunión, así como digo, oye, los actores sociales y la valoración que se da, el espacio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía con la Premier, diciendo, bueno, este diálogo ha sido un buen inicio. ¿Por qué? Porque creo que lo que podríamos haber previsto con su antecesor era una situación distinta. Y entonces, en ese no, aprendizaje que está siendo complejo, que está siendo muchas veces difícil, en el que necesita, yo creo también, para ordenar la casa necesitas legitimar y tener respaldo, ¿no? Y a veces no parece tan claro ese respaldo, pero dentro de todo está habiendo un manejo que uno esperaría que consiga que también las cosas se hacen o lento y limpio, y en la política ahora, normalmente no se puede, o rápido y vamos. algunos han visto que el presidente ha dejado sola a la primera ministra. Ha dicho, yo quiero que venga la inversión, ¿ah?
Y el presidente ha tenido que sacar a 2 ministros y a un secretario, sobre todo, que particularmente a él sí le interesaba tener al lado. ¿Está quedándose Mirta Vázquez sola? Creo que está lo que percibimos de nuevo desde afuera, por esto de que la De afuera, comunicación no claro. nos llega del todo, ¿no? Pero creo que lo que percibimos es que todavía el vínculo, la relación, la comunicación no está terminando de ser todo lo plena que debería ser entre ambos actores. No sé si eso signifique necesariamente que está quedándose sola, pero sí que, como hemos visto, los círculos más cercanos al presidente pues no son tan fáciles de permear y por tanto que está habiendo un proceso de diálogo interno, digamos, ¿no? Que no es lo deseable si uno quiere tener reacciones rápidas y consensuadas entre los actores del Ejecutivo, pero que bajo las lógicas que hemos encontrado en este gobierno, una novedad también para nosotros, ¿no? Eh, Tienen todavía posibilidades de construirse en canales, porque ha tenido que sacar a 2 ministros, como bien planteas, pero también podría haber hecho otra jugada, que es sacarla a ella, y Por parece eso. que al menos dentro de todo se está comprendiendo aún que una premier como Mirta Vázquez es Claro, lo una que pasa presidenta, es es, un plus para el gobierno, claro, ¿no? lo que pasa es que el presidente sabe que no puede sacar y poner primeros ministros porque pasan por un proceso, si quieres, de ratificación del Congreso. Entonces, no es someterse cada 30 días, ¿no es cierto? Ya lo ha hecho 2 veces. Cada 30 días tiene que pasar por el parto de conseguir una investidura en el Parlamento. Y ese parto no lo puedes tener cada 30 días. Es un parto forzado. La Constitución te obliga a hacerlo. No hay cómo huirle, ¿no es cierto? Entonces, y ese parto implica negociación, porque sus aliados de paso piden cosas. Y ahí tenemos, quería también no dejar de hacer hincapié en esto, la ley de presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto es el señor Humberto Acuña. Ayer se defendía en una entrevista con Jaime Chinche diciendo, no, no, esos 1.500 proyectos no son míos, yo soy mes parte, nada más. Pero aparece como solicitudes del presidente de la comisión el reparto de obra pública. Entonces, claro, uno comienza a entender que las negociaciones políticas pasan por la lógica de las elecciones del año 2022 y el reparto de obra pública en el presupuesto. Las elecciones del año 2022 están presentes en varias cosas. Como bien dices, en el reparto del presupuesto. Este año importa más que otros años conseguir la obra, porque entonces el que es alcalde podrá postular a gobernador diciendo que consiguió la obra, o el partido podrá decir yo la conseguí, ya dice. Pero además también parte del discurso altisonante de la oposición, por ejemplo, está pensado en mantener un electorado de aquí a las municipales y regionales en lógica de, bueno, siempre es lo que un partido quiere, más espacios de poder, pero además porque ahora mismo parece que el respaldo de los gobiernos regionales, por ejemplo, está con el presidente Castillo. Entonces, si yo logro mantener determinado discurso, logro mantener determinado espacio, puedo quitar gobiernos regionales, entonces también puedo debilitar. Hay como una batalla en el corto plazo, a ver si las promociones de Ahora, vacancia funcionan, yo y una de siempre largo digo, plazo. yo siempre digo a la persona, mire, por lógica, pero por lógica, por estructura del Estado, los gobiernos regionales siempre van a tener una mejor relación con el Ejecutivo, porque son tributarios del Ejecutivo, o sea, reciben recursos, funciones, supervisión, delegación del Ejecutivo. Son los brazos del Ejecutivo, las direcciones regionales de educación, de salud, son los A brazos del diferencia de gobierno. otros países donde pueden ser más autónomos, en nuestro país sí tienen muchísimo más vínculo. Y Exactamente. con más razón si hay un ejecutivo que está dispuesto a abrirles la puerta. Porque ahí hay una cosa que también es cierta, ¿no? Todos los gobiernos regionales terminan teniendo oficinas en Lima porque ha habido gestiones gubernamentales donde no se les atendía, donde no se les abría, donde donde se les dejaba en la cola a esperar, ¿no? Mientras que si encuentran un gobierno
que les habla a ellos, que es más cercano con ellos, que está más dispuesto a escucharles, pues va a ser más esperable Claro, que tengan los más gores apoyo. los inventó Kuczynski, los continuó muy activamente Vizcarra, y Vizcarra se apoyó muchísimo en los gobiernos regionales, porque era la única base de apoyo que tenían dentro del sistema público. Sí. Se apoyó en popularidad y se apoyó en gobiernos regionales. Y no extraña que Castillo haga exactamente lo mismo, que es lo que tienes que hacer. Es lo lógico, cualquier estratega político le diría de frente, no te olvides nunca de apoyarte en los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Pero claro, como tú dices, viene un cambio y hacer que la presidencia pierda esa base de apoyo, por supuesto, es una lucha política importante, ¿no? Así que estamos en esa lucha política ya con un proceso electoral saboteado, hay que decirlo, desde el Congreso, ¿no? Incluso Lamentablemente. la pérdida de las elecciones primarias para que puedan los partidos políticos mantener el nombramiento a dedo, en lo que además ha sido una decisión transversal a los espectros, ¿no? Es Todos. francamente lamentable y además habla de nuevo, volvemos como al inicio, ¿no? De esa precariedad de nuestra democracia y de nuestros actores políticos que tienen casi que reconocer, no tengo bases, no tengo locales, no tengo militancia formada, lo que necesito es que me sigas dejando elegir a otros líderes de la zona, gente conocida y tal, negociar con ellos para Claro, poder... el Perú debería casi ser el promotor de esta idea enloquecida que no se entiende en ninguna parte del mundo de que somos capaces de tener una democracia sin partidos políticos. Es la cosa más rara que hay. Un politólogo viene acá y no se explica cómo diablos hace el Perú para tener democracia sin partidos políticos. Es imposible. Es como tener comunicación sin medios de comunicación. O sea, puedes comunicarte. Y lo que es difícil además, porque yo creo que esa es una de las cosas que luego te frustra cuando intentas comprenderlo, no solamente que no tenemos, sino que no parece haber, salvo en algunas excepciones muy particulares, vocación por construir ese partido político. O sea, no tengo porque todavía estamos saliendo de un contexto y hay que inscribirlos y etcétera, no. Es que los partidos políticos que existen y mantienen sus candidaturas tampoco hacen un esfuerzo por constituirse realmente en partidos políticos y no en marcas electorales, ¿no? Y eso Claro, es va que a la seguir horadando las lógicas de representación, porque entonces te llegas con congresistas invitados que no responden al partido, o llegas con bancadas que responden a intereses particulares de los microbuseros ilegales, en lugar de responder a que el 75% de la población quiere un cambio en la reforma, ¿no? O sea, no tienen un proyecto de país. es que al final no hay voluntad asociativa, pues. Ese es el problema. No hay voluntad asociativa en torno a una causa. Lo que hay es una marca, como bien dices, con un propietario. Y el propietario decide quién se sube a su combi y quién no. Eso es un partido político. Y ese propietario puede ser un propietario de amplios intereses o de estrechos intereses, y eso no hay más. Entonces, con eso no construyes una democracia. No hay forma de construir una democracia, pero como bien dices, el Congreso es hijo de eso. Entonces es muy difícil que se reforme a sí mismo. Sí, Y no, además, con el una... Congreso critica los nombramientos en el Ejecutivo sin decir que ellos se eximieron de la ley Servir. Para Y que entonces, empezar, para y empezar, y que por si tanto también que designan a quienes designan, ¿no? si analizamos nombramiento por nombramiento, resultan siendo a veces más entretenidos, hay que decir, ¿no es cierto? Porque yo no lo he visto a Pedro Castillo contratar a un fashionista, pero de repente lo necesita, ¿no? Pero resulta el Congreso un poquito más divertido en ese aspecto, digamos, de Mario Pinto para Pero contratar. es cuestionador, ¿no? Y nos coloca, Absolutamente. digamos, cuando decimos, oye, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? También podemos decir cuáles son las prioridades del Parlamento y entonces volvemos sobre, en realidad, cuáles son las prioridades de los partidos políticos. Y los partidos políticos que tenemos deberían tener un norte, o sea, yo debería poder preguntarle a cada partido político cuál es su prioridad en salud, cuál es el modelo de salud que usted quiere defender, ¿es más privatista, es más estatista, es mixto, cree más en la salud primaria y comunitaria?
y no, esas respuestas no existen. Ay, y lo que tienes hoy día, por ejemplo, claramente más bien es la destrucción, ¿no? O sea, destruir SUNEDU. Eso sí une a varios. Destruir la carrera pública magisterial también une a varios, ¿no es cierto? Entonces, algunas cosas se vuelven transversales, destruir las primarias, porque a varios interesa. Sí, Y no recuerdan, y además con un congreso siempre hay que recordarlo, en nuestro sistema, el congreso termina siendo, como el presidente de la República, muy poco representativo. O sea, el 25% de la población no fue a votar, 20% de la población, no, por 25%, la última vez, por congreso. Y luego, o sea, este congreso ha sido elegido solamente, los que están sentados ahí, por el 40% de los electores. El 60% de los electores no está en el congreso. Tenemos un problema gravísimo de subrepresentación. Y ahí lo que habría que plantearse, pero claro, como bien dices, es difícil que alguien se autorregule. Así es. Por más razón, alguien que valora su espacio de poder per se, porque no está allí para trascender en construcción de país, sino para valorar determinados intereses propios. Una de las cosas que hay que cuestionarnos es si nuestro sistema de reparto territorial está siendo suficiente. No lo Porque está. lo que ocurre es que muchas veces los candidatos igual son de la capital de la región. Y entonces, ¿dónde está la representación más rural? ¿Dónde está la representación más indígena? ¿Dónde está la representación afroperuana? Esto, doctora, pasa por un tema tabú, sobre el cual hay que hacer docencia todos los días. Es que necesitamos aumentar el número de congresistas. Lo que pasa es que claro, como tienes 130 personas que ya no te agradan, si yo le digo a alguien, mira, en realidad un país como el nuestro necesita 300 personas, no, pues muchísimo menos. Imposible, te dicen imposible. Y esa es la verdad, necesitamos por lo menos una Cámara de Diputados de 300 personas y un Senado probablemente de estos 130. O sea, sí, ese es el tamaño que deberíamos tener para una representatividad promedio regional, ¿eh? Ni siquiera muy alta. Ese es el drama que tiene el Perú. Y es dificilísimo de explicar. Porque la gente dice, oye, si estos son carísimos, imagínate lo que serán los otros. No, además, si estos son carísimos y de calidad cuestionable muchas veces, pues... ¿Cómo será pues, si lo hacemos masivo? ¿No? Y no es que sea, probablemente mejore tu calidad, pero eso todavía es difícil de hacer entender. Doctora, se nos ha ido el tiempo volando. Abel, ¿alguna pregunta de nuestro público? No he hecho mucho sobre la vacancia porque yo creo y espero que eso es inconstitucional, pero sí creo, y lo reitero, es que algo tenemos que hacer con el impeachment. Si quieren tener impeachment, hay que reformar la Constitución. O sea, si quieren tener juicio político a lo presidencial norteamericano, reformen la Constitución. ¿No es cierto? Pero sí, no... o sea, creo que hay espacio para distintas formas de cuestionamiento al gobierno. Una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante, quizás por el espacio de formación en el que yo estuve, era, por ejemplo, que todos los miércoles el presidente de gobierno español tenga que ir al Parlamento a responder preguntas. Quizás si tuviésemos un presidente que tuviese que ir de vez en cuando al Parlamento a responder preguntas, tendríamos otra forma de relación y de visión, aunque eso no te llevase automáticamente a una vacancia. Pero estás hablando primero de un sistema parlamentario. Sí, pero aún así las lógicas de control político que nuestro gobierno las tiene, admitirían formas diversas, no digo esto, pero formas diversas de estación de preguntas, que no nos tengan que llevar cada vez a que o sea, porque ahora hay esta nueva justificación de que el pedido de vacancia es para que el presidente vaya y responda. Si tuvieses espacios para que vaya y responda, no tendrías espacios para estas justificaciones finales de procesos que claramente están marcados más bien por otros lados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Tábara, por haber estado con nosotros conversando sobre nuestra precaria democracia y sobre un presidente que se inclina más a un modelo populista de gobierno en el sentido de su representación. Abel, Rosa María, sí, solamente el señor Pacheco ha sido reemplazado por el señor Carlos Jaico, que es de Alianza para el Progreso.
¿No creen que ya hay un pacto entre el gobierno y Alianza para el Progreso? No creo yo que necesariamente las capacidades negociadoras de todo el sistema político, de nuevo, porque decía de todos los actores políticos, estén tan afiatadas como para que podamos automáticamente asumir que esto es así. Mira, ha salido el señor Acuña, me parece, Humberto Acuña, a decir que ha debido renunciar al señor Jaipo porque en realidad compromete al partido. ¿Qué pacto estamos hablando? Ya, por un lado. Y por el otro lado, el señor Jaipo efectivamente fue candidato de los peruanos en el exterior en las últimas elecciones, pero ya les he explicado que eso es una combi. O sea, a ver, vente para acá, vente para allá, y yo me trepo y me están ofreciendo una chambita en el gobierno, me interesa, ya pues para acá me voy, listo. Acá todos bailan el juego de las sillas, ¿ah? O sea, no piensen que hay un pacto de facto, sino que esto es el baile del juego de las sillas que tenemos en la política peruana. Un día estás aquí, al día siguiente estás allá. Y hasta que no tengamos partidos más sólidos, con militancias sólidas, porque no podemos decir, mira, este señor tiene años militando, era un líder del partido, etcétera, no podremos hablar con claridad de ese tipo de situaciones y pactos, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y nos vamos a ver, porque tengo que trabajar. Tardísimo, es tardísimo. No me dan los centavitos del Estado, no me dan ni un centavo para este programa. Y hay que trabajar en todo. Muchas gracias a la doctora. Y muchas gracias a los que colaboran con nosotros a través de PayPal y también de la rifa, ¿no? ¿Verdad, Abel? Así es. La rifa es el próximo 10 de diciembre. Usted ahí sale en pantalla y ya va a la gente BCP, deposita 5 soles y el premio es platita contante y sonante. Así que vaya usted, el voucher, ahí también está el teléfono, lo envía ahí. Bien, Rosa María, nos vamos, cuídense mucho y ayúdennos porque acá no nos cae ni un sol, nunca nos ha caído, nunca, ningún gobierno. Así que por eso estamos... Claro, para que quede claro, ningún gobierno, ni este ni los anteriores. Sí. Muy bien. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.